Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a este tiempo especial conversando con el pastor. En esta ocasión con la pastora. Tenemos la pastora Apolonia Peguero Payano, una mujer de Dios, una mujer muy especial en el Señor, que tiene una historia muy buena que contarnos. Ella es licenciada en contabilidad y en administración de empresa, maestra en educación superior, mención planeamiento educativo, es teóloga, es pastora de una iglesia activa y muchísimas cosas más. Pastora Apolonia, Dios le bendiga. Amén, igual. Gracias por estar con nosotros. Qué bendición que usted haya sacado este tiempo para compartir. Amén, amén. En Dios no hay coincidencia. Así es, así es. Aquí estamos y vamos a compartir algunas de la historia de la hermana y pastora Apolonia. Sé que es una mujer de Dios, he visitado su congregación, muy activa su iglesia. Me han hablado muy bien de usted, de una mujer de mucho trabajo. Amén. Y me gustaría, pastora, que nos diga qué tiempo tiene en el pastorado. Bueno, en el pastorado inicié desde el 2005. Inicié levantando una obra, pero ya había comenzado a levantar una obra desde el 2000. Vi una necesidad en Escondido, yo siendo directora nacional de los adolescentes, y vi que había necesidad en esa comunidad y por eso llegué allá y comencé a predicar y se comenzaron a juntar los niños, se juntaban hasta 70 y 100 niños y yo dije, Dios mío, aquí hay un campamento y está como solitario. Yo siento que necesitamos un refuerzo y necesitamos como alguien que se duela por ella. Entonces de ahí nace el que comencé a levantar una obra, ahí dando la escuela bíblica. Alguien me decía, pero ¿qué es lo que tú haces por ahí? Yo era de la iglesia Bethesda de San Cristóbal, del pastor Julio Emanuel Garavito. Y me decían, pero ¿qué tú vas a hacer por ahí? ¿Cómo va a ser? Y un pastor me dijo, mire hermana, por ahí no se levanta ni polvo con la chancleta. Ay, ay, ay. Y yo le dije, vamos a ver lo que Dios hace. Sí, sí. Qué interesante. Yo siempre he dicho, a veces voy manejando con los niños y mi familia o un amigo y veo la necesidad de una iglesia. Y alguien me dijo, los pastores, me dijo alguien, no todo el mundo tiene esa visión. Porque nosotros lo que tenemos ese llamado, vamos a un lugar que creemos que no hay nada que se puede hacer y de repente decimos, no, vemos la necesidad y actuamos y luego vemos que se da. Qué interesante ver esta historia, saber que Dios pone en el corazón y Él respalda. A mí me gustaría, pastora, que nos hable de su experiencia en los inicios del ministerio. Bueno, en los inicios del ministerio yo comencé primeramente trabajando en todo lo que tuviera que hacer en la iglesia Bethesda. Y le tenía miedo a todo me daba miedo, yo no quería hacer de nada, todo, pero sentía La la necesidad. necesidad. Incluso en una ocasión alguien, yo sentía como que alguien que estaba dando la clase de niños no era como apto para estar dando la clase y yo dije, Dios mío, esta persona, wow, pero como que no da ejemplo y yo sentía como ese dolor y bueno, a veces iba y ayudaba, pero yo no quería quitarle la clase a la persona, pero yo veía que no estaba haciendo la cosa correcta. Entonces un día iba por la calle Constitución en San Cristóbal y me encontré un hermano que era extranjero y me dijo, óyeme sierva, Dios me dice que te ha puesto un ministerio, un llamado para trabajar con niños en la escuela bíblica y te veo en grande en la escuela bíblica. Y yo digo, wow. Y me dice, sí, te veo bregando mucho y tiene un llamado especial y te ha puesto Dios un discernimiento de la palabra. Y yo ni mucho leía la Biblia cuando Bendito eso. Dios. Y cuando me dice, mire, y el Señor me dice que le dé esto y que me dice que usted va a hacer una obra hoy y necesita pasaje. En ese tiempo, hace muchos años, que 200 pesos, Era mucho eso era dinero. mucho dinero. Sí, sí. No, 2 pesos, eran 2 pesos.
eso era mucho dinero. Y entonces me dio los 2 pesos y yo iba para Jaina, íbamos a hacer una actividad allá, íbamos a orar en un hogar, me parece que era. Y entonces el pasaje eran 75 centavos. Y yo tomé el dinero, saqué mi diezmo, ¿lo entendieron? Saqué mi diezmo, Amén, como debe de ser. saqué el pasaje, ayudé a otra hermana a pagar su pasaje y con eso me compré una crema que me hacía falta. Entonces como que Dios dijo, para que tú lo creas mejor, mira lo que va a pasar ahora. Y de ahí en adelante, bueno, pues me llamaron después en la iglesia, me pusieron a trabajar como maestra de los niños y tuve una experiencia tan linda y es que a veces nosotros creemos que a los niños nosotros podemos darle una clase cualquiera, pero yo tuve que, nosotros un día no nos preparamos para darle la clase de 0 a 5 años y esos niños nos hicieron la clase, óyeme, terriblemente incómoda. Y después yo le dije a mi compañera, mira, es que tenemos que prepararnos. Y luego un niño que lloraba mucho, ese niño, fuimos a su casa a visitarlo. Y yo no lo puedo decir todo lo que ese niño hizo, pero ese niño se sacó los ojos como se lo hacen así, sacó la boca, hizo cosas, se entró debajo de la falda de la mamá, se entró debajo de la cama, sacó la vacinilla de él y después lo último que hizo fue que se bajó el pantalón y se abrió su trasero. Ay, Dios mío. Con la contentura que él recibió al vernos a nosotros allá. ¿Y sabe qué pasó? Que de ahí en adelante el niño más nunca volvió a llorar. Eso es con respecto a la iglesia, a levantar la iglesia, en el sector donde se levantó la No, iglesia. ese era en la iglesia Bethesda. En la iglesia donde se Entonces, congregaba. entonces yo entendí, porque el asunto es que a veces yo soy un poquito intensa, porque es que hemos tenido tanta experiencia. Y esa vez yo me di cuenta que después, cuando yo era directora de la escuela bíblica, le decía a los maestros la importancia de que usted pueda visitar a los alumnos y valorarlo también. Una técnica muy interesante. Exacto, y fue algo vivido. Entonces, Ya eso es, perdón, en lo que es la escuela bíblica. En la escuela bíblica, visitar los alumnos. Visitar los alumnos, sí. Entonces, cuando nosotros damos la escuela bíblica, debemos visitarlos, debemos importantizarlos, debemos invitar a los padres, visitar a los padres, que ellos nos vean en la casa de sus padres. Eso para ellos va a ser muy grande y además también eso es una forma de evangelizar. Diciendo eso, pastora, me lleva a pensar, porque yo soy de los que pienso bastante en buscar nuevas técnicas para evangelizar. Amén. Porque he notado que los mecanismos tradicionales a veces no dan tantos resultados. Ajá. Y eso que usted dice como que me llama la atención, sí. Porque no lo había escuchado de nadie. Y sí creo que es interesante, porque a través de un niño pues conectamos con los padres. Y eso es algo muy, muy glorioso. Oh, después cuando ya nos fuimos, que yo salí de la iglesia Bethesda, hasta el pastor me dijo, es que yo no creo que Dios te ha llamado por ahí, esto está muy lejos, tú ni siquiera te has casado, ¿cómo Dios te va a mandar por ahí, donde tú no conoces a nadie? Sería difícil. Y algunas veces me acompañaban, los primeros tiempos me comenzaron a acompañar de la iglesia Bethesda, las hermanas de Sara Noemí Almonte, y también otras, al fin que nos íbamos, nos ayudaban también con el transporte y bueno, muchas personas iban. Pero después el pastor dijo que ahí no se estaba convirtiendo nadie, que solamente iban niños y que no iban a gastar su dinero, algo así, que no se veía el resultado. Óigame, eso debe ser duro para un miembro de una iglesia que siente el llamado de Dios y recibir del pastor una expresión como esa. Eso es un bajón fuerte. Y lo grande no fue eso fue llamada en un culto de domingo y me llamaron adelante para orar por mí y dijeron así, y me dijeron que yo estaba apasionada,
que Una obsesión. sí, era una, Entonces, sí. yo creo que a toda la gente que tiene el llamado de Dios al pastorado, como que le dicen eso, porque yo he sido acusado de ser obstinado, Sí, de obsesionarme por las cosas, pero uno luego ve el resultado. claro, pero yo lo he visto incluso el mismo pastor que como Dios no era él que le había hablado, pues cuando llegó el momento de que ya la obra ha echado para adelante, que ha dado su fruto, tenemos, en estos días tenía una Esa es la iglesia que cantante, yo fui a predicar. ajá, Sí, muy sí, linda, muy linda. y tengo una, tengo allá gente que dirigen, gente que trabajan en el circuito, la directora del circuito de escuela bíblica de Pertenece allá, allá. la vicepresidente de dama del circuito es de allá también, y la relacionista público del circuito de los jóvenes es de allá también. Y yo soy consultora de los niños, de las damas y de la escuela bíblica. Señores, cuando tenemos el llamado de Dios y tenemos el corazón dispuesto para oír la asignación del Señor, no hay nada, absolutamente nada, porque es que la palabra de un pastor, yo he hecho énfasis en eso, porque cuando uno está empezando, la palabra de un pastor, eso es contundente. Eso es un determinante. Incluso pudiéramos ser hasta acusados de forma incorrecta. Sí. Yo me admiro porque yo sé la iglesia como es, yo he ido, vi el movimiento, veo una iglesia trabajando y no parece que fue contra todas esas adversidades que pudo ser levantada la iglesia. Una pregunta que yo le quiero hacer, y sé que esto le va a ayudar mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado en el ejercicio ya establecido como iglesia? Que usted puede decir, óyeme, esto ha sido fuerte para mí. Me gustaría que comparta con nosotros. Han habido cosas muy fuertes. Esa que el pastor me dijo de esa manera y me dijo ese día, yo le quito la ayuda que le damos a la iglesia porque yo creo que eso es una obra estéril. Y yo le dije al Señor, Señor, Él tiene la razón. En el altar, allí en la iglesia, le dije, Señor, Él tiene la razón. Es verdad, voy a cumplir 2 años y solamente se han convertido 2 personas. Así que si tú me llamaste, yo quiero que entonces se conviertan más personas o de lo contrario entrego esto a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú respaldas a quien tú llamas, sí, y el pastor lo termina de decir y eso es verdad. O sea que usted no ignoró lo que le dijo su pastor. No, no. Pero hizo lo correcto, no se llenó de resentimiento ni de amargura. No. Y eso me demuestra que es una persona sana. Y eso tal vez, entiendo, marcó algo profundo en cuanto al ministerio. Porque si se llena de resentimiento y de dolor en ese momento, hay problemas. Sin embargo, va delante de Dios, le dice a Dios, mira lo que dijo el pastor, él tiene razón. Ahora, yo quiero que tú demuestre lo contrario. Sí. O sea, yo vine delante de Dios a buscar la seguridad. Qué interesante. Y entonces después de ahí, yo le dije, Señor, aquí están. Y fui y le dije a los hermanos, habían unos que visitaban pero no se convertían. Y le dije, Señor, aquí están ellos. Y le dije, mire, ustedes se van para la iglesia que queda por ahí, que ya no, yo no voy a seguir. Pero le puse tiempo al Señor, que le gusta mucho eso. Le dije, Señor, en octubre cumplimos 2 años y no se han convertido las personas. Si de aquí a que salga el mes de octubre no se ha convertido más nadie, pues yo entiendo que el pastor tenía la razón. Sí, aquí llegó todo. Y le dije, se van para aquella iglesia, no se descarrilen, yo le voy a dar seguimiento para que se mantengan. Y antes de que saliera el mes, fui y visité a una persona y estaba enfermo y se convirtió ese día. Y entonces la esposa me dijo, cuando usted vuelva, yo me convierto. Y yo le hacía el llamado y le hacía, pero cuando volví, se convirtió. Y yo dije, Señor, gracias porque ya tú me estás diciendo la obra es tuya. Dios, qué hermoso oír esto, porque usted está poniendo la fe en este punto, que es importante la fe, pero sí, usted puso la acción. Sí, sí. Y eso a mí me llama la atención.
yo voy a creer en lo que tú vas a hacer, lo imposible lo vas a hacer tú. Amén. Ahora yo voy a ir y voy a buscar, y encontró. Gloria a Dios. Pastora. Y después se convirtió otra persona más. Y luego, usted me va a disculpar que usted ya está haciendo la entrevista, No, pero no, está después, bien. ¿usted sabe qué pasó? Que yo seguí orándole al Señor y yo dije, Señor, entonces después me quitaron la ayuda y yo dije que iba a dejar la obra porque yo no podía costear el Todo. transporte, porque en ese momento ya yo no estaba trabajando. Yo trabajaba como asistente en el Seguro Social y como cajera también. Entonces no estaba trabajando y yo decía, Señor, yo no sé con qué voy a solventar este transporte. Pasaba muchísimo trabajo, esa guagua de Baní de noche dejaban de viajar y yo sabía estar de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche en la autopista esperando para transportarme a mi casa. Yo lloraba y hacía de todo y decía, Señor, pero siento que me llamaste, no lo puedo dejar. Y mi mamá diciéndome que eso no era de Dios también, y mis hermanos, y yo entendiendo que era de Dios, y la gente me decía. Y entonces yo le dije, Señor, y yo voy a renunciar de la iglesia Bethesda, ya yo no voy a ser más miembro. Y le hice una carta al pastor y el pastor se quedó calladito y no se lo dijo a los hermanos. Lo que lo supieron fue porque yo se lo dije, no le hizo caso. Entonces después seguí ahí trabajando. Y el Señor un día me presentó, yo oraba por la iglesia, veía así como la iglesia y de repente con mis ojos cerrados vi una persona. La iglesia se convirtió como en una persona sin pies ni manos, pero se movía. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, tú me estás diciendo que aunque la iglesia no me esté dando el sustento, la iglesia va a continuar. Que aunque mi iglesia madre no me sustente, tú me vas a sustentar. Gloria a Dios. Y vino un hermano de Sara Noemí y de Damaris Almonte, y me dijo, hermana, y cuando le dije eso, vio un retiro que teníamos y me dijo, pero hermana, ¿y cuánto usted gasta? Gloria a Dios. Y me mandaba mensualmente lo que yo necesitaba para ese transporte. Y Dios se fue glorificando de esa manera hasta que después, en el 2012, yo viajé a Estados Unidos. Y allá, antes ya había conocido un pastor puertorriqueño y él me dijo, mira, te voy a ir a ayudar a construir la iglesia porque veo que eres demasiado esforzada, demasiado valiente y está pasando mucho trabajo y está en una casucha que eso es incómodo totalmente y se están quemando. En ese tiempo se me quemó la cara. Tuve una situación, ajá. Entonces cuando uno entraba ahí, yo sentía que el sol me quemaba. Era de zinc. Era así, y bajita, y chiquitita. Y entonces dijo, es horrible, horrible, pero oye, yo admiro lo que tú estás haciendo en ese lugar. Y yo después me soñé que un puertorriqueño construyó una obra y que me dijo, te la voy a entregar. Y Dios obró en ese hombre y obró también en las autoridades de mi concilio, que dijeron que el superior le pidió que me dieran un espacio en el campamento y entonces nos dieron un espacio y ellos vinieron y el supervisor de aquí fue y cuadró la obra y dijo, no quiero que me hagan una iglesia fea, quiero que me hagan una iglesia bien bonita. Como lo es. Y cuando fue, entonces ellos dijeron, pero tú has hecho una cosa que sí, ok. Y dice, no, es que aquí yo construyo muy bien en este campamento y no quiero que me vayan a hacer una cosa cualquiera. Amén. Y así mismo, Dios me había dicho que me iba a dar una perla y yo no sabía dónde iba a poner esa perla. Sí. Y eso yo he visto que el Señor hizo con esa iglesia. Bendito es el Señor. Estamos conversando con la pastora Apolonia Guerrero Payano. Peguero Payano, conociendo su historia, y en este día estamos llenos de mucha luz y mucha bendición al escuchar este tiempo con la hermana. Ella está pastoreando la iglesia Bethesda. En Baní, en Escondido de Baní. En Escondido de Baní, una gran sierva de Dios con un testimonio y una experiencia muy hermosa, la cual estamos siendo edificados. Pastora, una pregunta que le quiero hacer
y es dentro del ministerio. Ha sido traicionada, ha tenido personas que usted ha invertido tiempo, dinero y le han abandonado. Sí. Hábleme sobre eso. No tiene que mencionar nombres, sino de la historia, porque hay muchos pastores jóvenes que los escucho decir, lo di todo por el todo por alguien, y ellos creen que son los únicos. Y se fueron, me abandonaron, me traicionaron, hoy estoy con dolor. Hábleme sobre eso y cómo podemos superarlo. Sí, eso me pasó incluso con una traición que me hicieron y hablaron, hicieron muchas cosas, hasta el supervisor me suspendió 20 días de mi pastorado. Eso, Porque eso vino de dentro de la congregación. exacto, vino de la congregación. Informaciones que salieron Ajá. a sus superiores. Exacto, sí, hicieron ahí algo que yo vi el mismo enemigo, pero además vi a Dios obrando para modelar mi carácter. Amén. Porque al principio yo no lo entendía así y después yo le he dicho a las personas fue necesario que pasara eso. Gloria a Dios. Porque hay personas que piensan que como cuando yo me convertí, yo pensaba que en la iglesia todo el mundo era santo y nadie murmuraba. Yo aprendí a murmurar después que entré a la iglesia, porque me encontré con personas que eran así, preparados para eso. Pero gracias al Señor que Dios me mordeó y ese tiempo que pasé y que pude ver esa situación me enseñó mucho, mucho. Se levantó alguien que quería ser, parece que quería ser el pastor y visitaba a los miembros y hacía tantas cosas y entonces había muchas cosas, como buscando terreno. Exacto, e incluso me dijo que si yo hacía un plebiscito me daba cuenta de que yo no tenía casi a nadie ahí, que todos estaban con esa persona y yo dije, Dios mío, es duro eso cuando tú lo das todo por el todo. Sí, y con esa persona que yo lo había ayudado, no estudiaba, tú tienes que estudiar y todas las personas ya yo le digo tienen que estudiar, pero gracias al Señor, primeramente la formación familiar, segundo, la formación de liderazgo que adquirí en la iglesia Bethesda, una iglesia de muchos líderes allá. Tenía una maestra que se llama Miriam Mateo, que hoy está en Estados Unidos. Esa señora para mí fue un pilar muy importante. El pastor Manuelico Pérez, Garavito también. Garavito tiene muchas cosas que me gustan. Hay gustan que no me gustan, pero tiene muchas cosas que me gustan. Y yo pude aprender muchos de ellos. Incluso cuando llegó ese momento y cuando yo volví a la iglesia, que nadie me hacía caso, cuando me volvieron a reintegrar, esas personas... Eso fue, perdón, luego que la suspenden, ajá, dentro de su propia congregación que está pastoreando, sí, por informaciones que salen de ahí mismo, ajá, la insertan otra vez, ajá, a los y 20 días. es maltratada. Sí, no me hacían caso, yo hablaba y era como que no hablo nada. ¿Y cómo se siente? Porque yo, como pastor, yo sé, porque uno lo da el todo por el todo, invierte su dinero, tiempo que le puede invertir en la familia, el dinero, las emociones, y tú amas a la gente como un padre. ¿Qué se siente sentir rechazo de la gente que tú amas? En ese momento, cuando iba a pasar la subvención, el Señor me dijo, lo están haciendo sin mí. Entonces yo me refugié en esa palabra, pero yo decía, Dios mío, me siento lo más vil, me siento sucia, me siento desamparada, me dejaste, me avergonzaste, yo no sabía que iba a pasar por una vergüenza tan grande delante de los miembros, decir cosas y los miembros quedarse como así, porque algunos nunca habían pasado por una situación como esa, ni sabían que se podía dar. Se llenaron de miedo y no hablaron nada, solo uno solo fue que habló. Pero después, entonces, cuando me fueron a reintegrar, todo se viró y todo lo malo que se dijo antes, ahora se dijo en bien.
Ya. todo cambió el panorama. Todo cambió. Entonces, como quiera, me dio mucho trabajo, pero oré mucho, oré, además, como yo no soy una persona neófita, Exacto. yo soy una persona estudiada, que incluso había un momento que había una persona que yo le había ayudado tanto, y esa persona me hacía la guerra totalmente, y yo una vez iba a agarrar a esa persona y le iba a decir, mira, salte de la iglesia. Tuvo ese sentimiento. Sí, yo la iba a hacer. ¿Y sabe por qué no lo hice? Por algo que me aprendí en una maestría de administración de los recursos humanos que estaba haciendo, que me aprendí que el líder tiene que tener conocimiento de las 3 T. Sí. La T de tolerancia, la T de talento y la T de tecnología. Y eso me Le ayudó bastante. mucho, sí, pude. Y después hablé con un pastor que ayer lo sepultaron, que se llama Pelegrín Kelly, de allá de Baní. Y hablé con él y le dije, pastor, ¿qué usted haría en este caso? Y le hablé y él me dijo, sí, es verdad, tiene razón, usted debería sacarla, pero le voy a decir algo. No la saque, que usted lo que va a hacer es que se va a fortalecer y va a aprender con ella. Sí. Porque usted ahora lo que va a aprender, y después de eso yo decía, ya yo veo que también por eso es que los matrimonios se desbaratan, Sí, claro. porque no hay tolerancia. No hay tolerancia, Ujú. no hay comprensión. Exacto, entonces yo después de eso lo superé, duré casi un año, eso fue el año antepasado. Y duré, ese año fue casi nulo en la iglesia porque como que se me desbarataron todos los planes. Sí, sí, como en baja, como en una baja. Así, me la pasé bajo perfil. Y todavía este año hemos hecho, pero siento que hay cosas que no le he hecho como tenía que hacerla, Sí. porque fue un golpe duro, Muy un duro, golpe bajo. muy Sí. duro. Una pregunta, pasando ya a otro plano, estuvimos conversando sobre un testimonio de sanidad. Sí. Me gustaría que comparta con nosotros eso. Sí, mire, yo le creo mucho a Dios. Yo creo en Dios y le creo a Dios. Y yo entiendo que lo que dice la Biblia es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Amén. Y cuando el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador, y porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y por sus llagas nosotros somos curados. Y yo creo en esa palabra. Y yo recién convertida, tenía una úlcera en el estómago. ¿Y sabe por qué la tenía? Porque tenía amores, estaba recién convertida, tenía un amorito con un muchacho que no era cristiano. Yeah. Entonces eso me daba como dolor de que yo sabía que estaba mal, que eso estaba mal, y vivía pensando en eso todo el día, y eso me provocó la úlcera. Yeah. Entonces estaba tan mal con esa úlcera que no me podía pasar la mano por el estómago, no podía dormir boca abajo ni nada, y mucho menos ayunar. Pero un día me fui a la iglesia y pedí perdón al Señor y le dije, Señor, yo no voy a seguir con esto y yo quiero que tú me perdones. Y bueno, y entonces estaban en la iglesia orando, y mientras oraban, a mí me dolió mucho que el pastor distribuyó las oraciones y a mí no me dio ninguna. Y me tiré debajo de un banco, llora, cuando eso estaba en la iglesia Bethesda. Yeah. Y en la iglesia Bethesda Madre, en San Cristóbal. Y comencé a llorar. Y cuando lloraba, ahí mismo vi esa como una llaguita que estaba como roja oscuro. Y oí esa voz que me dijo, ahora mismo está siendo sanada de tu úlcera. Bendito Dios. Y yo, Dios mío, yo no podía comer arroz, porque cuando comía arroz era como echarle limón a una llaga. Sí, sí. Y cuando llegué a la casa, a mí se me olvidó que el Señor me había sanado. Y fui y me comí el arroz. Y en la tarde me dice una prima mía, dame del arroz tuyo que tú no te lo estás comiendo. Y le dije, muchacha, yo me comí ese arroz. Tú no sabes que Dios me sanó. Gloria a y Dios. dice, Dios mío, mira cómo me engranó. Tú no podías comer arroz y te lo comiste y no te diste cuenta. Y le dije, porque así Dios lo hizo. Y después que le digo esto también a las personas que reciben una sanidad,
que tengan cuidado, porque a veces Dios hace la obra y después el enemigo como que nos pone que Sí, no está dudas. hecha. Entonces yo comencé de nuevo a sentir el mismo dolor que sentía antes y quería hacer lo mismo remedio que hacía antes. Pero una hermana me dijo, no, hermana, si ya la obra está hecha, está hecha. Y yo le dije, mire, usted de los pentecostales, pero yo era pentecostal, pero venía de la iglesia evangélica dominicana Sí. y no tenía esa. Exacto. Ustedes los pentecostales son mentirosos, hipócritas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que diga que estoy sana cuando yo no estoy sana? A mí me duele. ¿Y cómo eso es hipocresía? Y ella me decía, no, es que tú tienes que comenzar a decir que no te duele, aunque te duela, porque eso es la fe. A creer, Y yo le decía, declarar. pero ¿cómo lo hago? Yo no puedo. Así se ponen de que alabar a Dios vacío. No, hay que alabarlo pero lleno. Y después yo aprendí que tú tienes que decir con tu boca, Claro. aunque tú no lo veas, eso es fe. Amén. Creer sin Seguro ver. que Y sí. cuando comencé a alabar al Señor y cuando me dolía decía, no me duele, estoy sana. Eso hace más de como 30 años. Y jamás. Y jamás. Y Gloria a después Dios. también tuve una úlcera en el duodeno y también Dios hizo la obra en el duodeno también. Y luego tenía un riñón malo, ya estaba levantando la obra que levanté en Paya, antes de la que tengo ahora. Sí. Estaba en Paya porque yo me había ido a levantar aquella, pero entonces me prometieron, me llamaron a la otra, entonces la tenía a las dos juntas y me mudé para allá, me olvidé de mi familia, me mudé para allá y levanté aquella y estaba con la otra, pero después entendía que tenía que seguir con las dos. Y entonces comencé a darle calor a las dos. Luego me soñé que tenía dos jarritos, uno se me fue en un río y el otro se me quedó. Y yo entendía que era que esta iglesia la iba a entregar y que tenía que seguir con la primera, que es la que tengo. Entonces ahí fuimos a una iglesia un día y una hermana me dijo, dice Dios que te está sanando de tu riñón, que está poniendo un riñón nuevo. Bendito ya me había Dios. dicho un médico que no me funcionaba uno. Yo había ido a un naturalista. O sea, el médico le había declarado, un médico, un profesional, que no le funcionaba sí, un el naturalista, riñón. se llama Señor, escuchen Américo este testimonio. Ramírez, que estaba por aquí cerca del Seguro Social. Me hizo un examen y me dijo, ¿usted sabía que un riñón no le funciona? Dios. Y yo le dije, sí. Yo le decía, el izquierdo, y él me dijo, no, es el derecho, pero el izquierdo siente la molestia porque está trabajando doble. Entonces me dijo, y comenzó a ponerme una serie de medicamentos, pero eso como que no me funcionaba. Me daba siempre muchísima fiebre y hacía crisis casi semanal. Tenía una bacteria que se llamaba Klebsiella. Y él decía, es que cuando te ponen el medicamento, las Klebsiella se esconden y después vuelven y salen. Y eso es lo que te ha dañado el riñón. Entonces, ese día había alguien que también me había traicionado. Ese era un pastor. Y cuando yo me ganaba los miembros, él se lo llevaba. Ay, y decía que yo no era ninguna pastora. Bendito Dios. Sí, entonces, se ve de todo en eso. Sí, en ese tiempo yo estuve al perder el trabajo aquí en la universidad, porque ya estaba dando clases y estaba así como idiota, como que no sabía lo que estaba haciendo, porque era fuerte para mí. Claro. Yo ver que alguien el que me llevó a esa obra, ahora me la está destruyendo. Y lo del riñón en la iglesia, entonces, que fue a la iglesia y alguien entonces, en ese mismo, ella me dijo, el Señor dice que perdone a esa persona, que de ahí que entro eso, por eso es que entro eso. Me dice el Señor que perdone a esa persona que te ha traicionado y que te ha hecho tanto daño. Y ella no sabía que usted tenía ese problema. No, esa señora yo no sé quién Bendito es el Señor. Esa señora yo nunca la he visto, nunca la había visto. Hay que creer, hermano. Sí, y me dijo eso, y me dijo, entonces ella me dice, Dios te sana, y se va. Y después se devuelve. Y me dice, pero tiene que perdonar a esa persona que te ha hecho tanto daño. Bendito. Y dice el Señor que si le hubiera sido posible, esa persona hasta te hubiera matado. Y yo dije, Dios mío. O sea, bien que enlazó una cosa con otra. Volviendo atrás,
ese fue un emisario del enemigo. Totalmente, totalmente. Ese fue, no fue el segundo, ese fue el primero. Sí, sí. Y yo dije, Dios mío, o sea que me disculpa que tengo tantas cosas. Usted se puso a ponerme a hablar. Demasiado. Entonces, el Señor obró como que, mira, cuando me dijo aquella vez que iba a trabajar con los niños, me dio el pasaje. Amén. Y ahora en esta te voy a sanar, Sí. pero mira lo que tiene que Sí, hacer. siempre Dios asignándole algo, Ajá. supliendo Sí. y preparando. Sí, y como para sanar, porque oye eso, mira, tiene que perdonarle. Sí, sí, sí. Y yo, gracias al Señor, yo hablé con esa persona y sí, óigame, mi riñón. Entonces, Está bien el riñón. como 7 años después, ¿qué 7? Como 20, yo creo que eso hace como 15 años. Y voy a donde un médico que se la privan más cosas que todo el mundo. Y me dice, me manda a hacer una analítica y dice, ofrécome. Pero parece mentira y es verdad. Una persona de la edad suya, con los riñones tan limpiecitos como usted lo tiene ahora. Ay, Dios mío, gracias, ay, papá, Dios gracias. mío. Es que Dios es real. Sí. Y yo sé que muchas personas oyendo esto, su fe se va a fortalecer. Amén. Yo sé que cuando el Señor puso en mi corazón que la llamara pues yo no sabía esa parte. No. Yo sé que Dios tiene bajo control toda situación. Amén. Lamentablemente llegamos al final. Sí. Yo estoy contento y agradecido de Dios porque me ha permitido tenerla aquí. Usted es una mujer muy ocupada, pastora, catedrática. Un mensaje final. La gloria es de Dios. Bueno, yo lo que le puedo decir es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Yo he visto a Dios obrando de una manera extraordinaria en todo lo que he hecho. Me dijo que iba a viajar, me dio una vez un mensaje para llevarlo a una iglesia a Puerto Rico y me dijo, pero no ha hecho lo que te mandé a hacer aquí en República Amén. Dominicana y por eso no va a viajar ahora. Amén. Y me dijo, va a viajar después. Y Amén. así mismo el Señor lo hizo. Y el Señor me ha usado por ahí. Incluso fui y me dijeron que le avise porque me van a hacer una agenda de predicación porque oyeron parte de mi testimonio. Y Dios se ha glorificado. Entonces, no es porque yo sea la mejor ni porque nada, sino porque yo le creo a Dios. Amén. Esa es la clave, creerle al Señor. Pastora, muchas gracias. Dios me la bendiga. Amén, igual. Dios le bendiga mucho. A ustedes gracias por acompañarnos en esta conversación pastoral con nuestra querida y hermana pastora Apolonia. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más, gracias, pastora. Gracias y nos quedamos como por mitad. Vamos a volver. Hasta la próxima. Amén.